Buenas tardes, gracias nuevamente por venir a escucharme. Hoy es esta es mi charla que normalmente llamo deportiva. Es una charla que no hablo de Genexus, no pretendo estar en lo correcto, no me tomen demasiado en serio. Lo único que quiero hacerlo, mi único objetivo hoy, no quiero convencerlos de nada, lo único que quiero es dejarlos pensando en algo. Y normalmente, digamos, tengo un truco para eso, que es las cosas que me dejan pensando a mí son las que quiero dejarlos pensando a ustedes. Y lo que me motivó esta charla es, hace poco me hicieron un reportaje en la televisión y vino un periodista y me dice, ¿no pensás que todas estas tecnologías como el mail, el chat, el celular, nos están deshumanizando? Y bueno, la verdad que en ese momento no sé ni lo que le respondí. Lo interesante es que después me fui y se me acordé de una fábula, la fábula del alacrán y el sapito. No sé si ustedes la conocen. Es la fábula que va un alacrán que quiere cruzar un río y le dice al sapito, ese sapito, ¿me cruzás? Y el sapito le dice, no te puedo cruzar porque vos me vas a picar y me voy a morir. Y el sapito dice, ¿cómo te voy a picar si yo no sé nadar? Si yo te pico, nos morimos los dos. El sapito dice, tenés razón. Dice, entonces sube el sapito al alacrán, van por el medio del río, en el medio del río, pácate. El alacrán lo pica y se van muriendo los dos. Y en el momento que se están muriendo los dos, el sapito le dice, pero ¿por qué me picaste? ¿No? Y el alacrán le dice, no lo pude evitar, está en mi naturaleza. Así que la charla de hoy, el nombre que le puse es Está en nuestra naturaleza. Y lo que quiero decir es lo siguiente, digamos, tratando de responder al periodista. Yo creo que en realidad las tecnologías que realmente tienen éxito en el largo plazo son justamente, es al revés, no es las que nos deshumanizan, sino las que llevan a un extremo algunas de las características que están en nuestra naturaleza. Así que lo que quería hablar hoy es un conjunto de cosas que pienso que están en nuestra naturaleza, de características nuestras que están en nuestra naturaleza y que es absolutamente esencial conocer y saber dominarlas de alguna manera para aquello que hacemos tecnología. Así que bueno, voy a empezar con la primera, y la primera es imitar el éxito. Nosotros siempre, está en nuestra naturaleza mirar el pasto del vecino y pensar, está más verde que el mío, ¿no? Lo cual está bastante bien, está también en nuestra naturaleza alguien que hace mejor las cosas, tratar de imitarlo, etcétera. Eso en general funciona bien y es razonable. El problema es que en determinado momento empezaron a aparecer ideas del tipo, bueno, ¿por qué no miramos quiénes son los mejores en determinada área y de alguna manera destilamos las mejores prácticas, tenemos las mejores prácticas, ¿no? Y eso se creó una moda, una moda que empezó en la década del 80 con este libro de acá. Este libro se llama, En búsqueda de la excelencia, y era un libro en la década del 80 que tomaba, creo que unas 8 o 10 compañías, y decía, bueno, estas son las compañías mejores del mundo, estas lo que han hecho esto, lo otro, y tomaba cuáles eran sus mejores prácticas. En la década del 80 era, ahí dice, National Bestseller, etcétera, etcétera, cualquier libro que vaya a favor de nuestra naturaleza es un bestseller. Y este fue un bestseller, imitar al éxito, fue un bestseller. El asunto que algunos años después empezaron a ver que habían pasado con esa, como es un libro viejo uno puede chequearlo, ¿no? Y empezaron a ver que esas 8 compañías no les había ido bien, más bien les había ido horrible. Algunas se habían fundido, habían desaparecido y demás. Fue todo un descrédito este libro, ¿de acuerdo? Pero eso, que el libro haya terminado mal, la historia del libro haya terminado mal, no quiere decir que siguieran otros libros de ese tipo. En la década ya, en este siglo, aparecieron por lo menos 2 nuevos. Uno es Good to Great en el 2001 y Outliers el año pasado, que básicamente siguen la misma idea. Es decir, ¿por qué no tomamos las mejores empresas, vemos cuáles son sus mejores prácticas y con eso destilamos la fórmula del éxito? El Good to Great era eso, y en vez de tomar 8 empresas tomaba 300 empresas, una cosa así, y le llamaba eso de un estudio científico. Y Outliers es uno nuevo, también bestseller, todos son bestseller, ¿de acuerdo? Que tomaba también, pero en vez de las organizaciones, a las personas. Es decir, ¿por qué no tomamos como las personas más exitosas? ¿Por qué las llevaron a ser más exitosas y la copiamos? ¿Y por qué no copiamos eso? ¿De acuerdo? Y yo
digamos, nunca me gustó esto. Yo siempre tuve la sensación de que en las cosas realmente complejas, en las cosas fáciles está bien imitar a los demás. Pero a mí me parece que en las cosas realmente complejas el camino del éxito es bastante individual. Es decir, no es lo mismo IBM, Microsoft que Artech, por ejemplo. Es decir, cada compañía busca su éxito de forma individual. Es muy difícil imitando conseguir hacer las cosas. Pero eso era una intuición para mí, digamos, no lo tenía muy claro. Hasta que también hace relativamente poco, mi amigo Gustavo Olmos, no sé si lo veo, que además hace poco descubrimos que éramos compañeros de la Escuela Austria, me contó un cuento, de los delfines. En realidad no es de él, es un cuento de un autor brasileño que se llama Luis Fernando Veríssimo, no sé si los conocen de Brasil, es Jaullo, ¿no? Que cuenta esta historia. Miren, ahí tienen un delfín. Todos sabemos que los delfines lo que hacen es, a los humanos cuando estamos por ahogarnos, nos llevan hacia la costa, ¿no verdad? Eso todos lo sabemos, ¿no? Lo que dice Luis Fernando Veríssimo es, supónganse lo siguiente, supónganse que el mecanismo que tienen los delfines es el siguiente. Tiene una especie de ley, en la constitución de los delfines tiene una ley, dice, cada vez que vea un humano que se está por ahogar, tire una moneda, 50% lo lleva hacia la orilla, 50% lo deja ahogar, lo mete más adentro. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros veríamos la situación? Seguiríamos viendo exactamente igual que los delfines nos salvan. ¿Por qué? Porque nunca tenemos, y ese era el nombre del cuento, la versión de los ahogados. Es decir, el ahogado se murió, nunca le vamos a preguntar, a vos te salvó el delfín, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está equivocado en todo este tipo de libros es que nunca tenemos la versión de los ahogados. Así que cada vez que, digamos, mi primera recomendación con este tema es, cada vez que le vengan con eso de las mejores prácticas y demás, piensen en Fernando Veríssimo, en el delfín y la versión de los ahogados. Vamos a ver otra característica. Esta vez el de resolver problemas. Está en nuestra naturaleza resolver problemas. Y déjenme contarles un cuento que se lo escuché al amigo Adices. Era una vez un cura, un abogado y un ingeniero, que a los tres los habían condenado a muerte. Tenía que morir en la horca. No sé si ustedes vieron esas horcas que son, tienen un piso pero que tienen una palanca, lo cuelgan a la persona, mueven la palanca y el piso se hunde y ahí el pobre tipo muere ahorcado, ¿no? Tenían que ahorcarlo esos tres y bueno, ahorcan primero van a ahorcar primero al cura, le ponen la soga, viene el verdugo, mueve la palanca, no pasa nada. Cuando no pasa nada, el cura rápidamente se saca la cuerda y dice, este es un mensaje divino, por lo tanto no pueden volver a intentarlo. Se reúne el comité, le deja preocupado, ¿no? Se reúne el comité y dice, tiene razón el señor cura, se salvó. Viene el abogado, le ponen la cuerda, mueve la palanca, no pasa nada. Cuando no pasa nada, el abogado rápidamente saca la cuerda, dice, por el derecho positivo romano, dice unas palabras en latín, ¿no? Y dice, no pudo ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Dice, se reúne el comité, dice, tiene razón, no lo podemos volver a... Se salva. Entonces viene el ingeniero. Cuando viene el ingeniero, le van a poner la soga, y antes de poner la soga, viene el ingeniero y dice, no, espere un momentito, déjeme ver una cosa. Levanta la tapa, se pone a mirar y dice, dice, ya encontré su problema, dice, la polea estaba equivocada, espere que ya se la corrijo. Entonces, está en nuestra naturaleza resolver problemas. El problema que no siempre resolvemos los problemas correctos. ¿De acuerdo? Es decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, bueno, cuáles son los problemas que vamos a resolver. ¿Por qué les quiero decir esto? Miren, les traigo una foto, esa es una foto de la entrega del premio Nobel, ¿no? Porque en toda profesión, nosotros los ingenieros, pero los abogados, cualquier profesión, en realidad tiene dos conjuntos de problemas. Los problemas reales de los clientes y los problemas que impresionan a nuestros colegas. Y está en nuestra naturaleza impresionar a nuestros colegas. Es decir, tratamos siempre de causar gran impresión a los colegas, ¿de acuerdo? Eso, vivimos del prestigio, es muy importante para nosotros el prestigio de los colegas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los problemas que tenemos para impresionar a nuestros colegas
muchas veces son muy diferentes de los problemas reales de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Es decir, lo que pasa es, los problemas para impresionar a nuestros colegas son problemas sofisticados que demuestran nuestra inteligencia, ¿no? Digamos, son problemas complejos que consiguen una solución elegante y cosas por el estilo, y nos quedamos contentos porque impresionamos al colega. Ahora, los clientes necesitan normalmente otro tipo de problemas, ¿no? Así que nosotros no vivimos en el mundo de los científicos, donde el prestigio es lo más importante, digamos, y por eso le funciona perfectamente la idea como un premio Nobel, digamos, es el momento donde un científico impresiona más a todos sus colegas. Nosotros no estamos en ese negocio, no estamos en el negocio de impresionar a nuestros colegas, nosotros estamos en el negocio de hacer las cosas que los clientes necesitan. Es decir, a pesar de que está en nuestra naturaleza, impresionar a nuestros colegas, nosotros estamos en este negocio, en el negocio de hacer lo que los clientes necesitan. Algunos problemas interesantes, por ejemplo, para resolver que los clientes necesitan, alguna idea. Bueno, algunos son automatizar un proceso intensivo en trabajo. Es el propio ejemplo de GeneXus, ¿no? Es decir, nosotros lo que hicimos es el proceso de programar manual, que es perdón, un proceso intensivo en trabajo, lo automatizamos. El otro es transformar algo lujoso en commodity, ¿no? Por ejemplo, tener un diario para hacer noticias es algo lujoso, no cualquiera se lo podía dar. Con el advenimiento de los blogs y ese tipo de cosas, automáticamente transformamos algo lujoso en un commodity. Otro tipo de problemas interesantes, solo por darles algún ejemplo, es hacer algo más barato y fácil de usar, pero las dos cosas a la vez. Es decir, más barato y fácil de usar. Hacer algo más barato siempre se puede hacer, algo más fácil de usar se puede hacer, pero hacer las dos cosas a la vez es algo bastante difícil y es uno de los temas interesantes que vale la pena resolver. Así que este era lo que tenía para contarle de los problemas. Vamos a otro caso. El otro es comunicarnos y compartir. Está en nuestra naturaleza comunicarnos. Cualquier producto que nosotros hagamos que aumente la forma en que vamos a estar comunicados o que vamos a compartir cosas, es un producto que va a favor de nuestra naturaleza. ¿De acuerdo? Así que eso siempre es bueno, eso siempre es importante. No sé, digamos, para dónde va el futuro, pero vamos a estar muchísimo más conectados de lo que estamos ahora, por más que no nos imaginamos eso, ¿de acuerdo? Así que bueno, eso es interesante, pero hay algunas reflexiones importantes que tenemos que conocer respecto a las cosas que pasan cuando estamos comunicados o que estamos conectados. Déjenme ver lo primero que tenía del mundo hiper, la primera reflexión sobre el mundo hiperconectado. Eso que ven ahí son dos tanques de guerra. Uno es el francés Char-B y el otro es el Panzer alemán. Se enfrentaron en una de las batallas que más repercusión ha tenido durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el comienzo prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó la Guerra Relámpago, donde en un periodo de más o menos 6 semanas Alemania consiguió invadir Francia, y donde se enfrentaron esos dos tanques. Ha sido una historia muy estudiada por estrategas militares y demás, y la reflexión que yo tenía era la siguiente, para hoy. Esos dos tanques, si uno lo ve, en realidad el francés, desde el punto de vista técnico, si miro característica a característica, potencia, velocidad, autonomía, etcétera, etcétera, el francés es bastante superior al Panzer, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Panzer tenía un aparatito que no tenía el francés. Algunos meses después los franceses lo instalaron, pero en el momento de la Guerra Relámpago no lo tenían, que era una radio. Es decir, los alemanes tenían radio y los franceses no tenían radio. Así que lo que pasó es que pudieron actuar, pudieron sustituir planificación por coordinación. Es decir, si yo estoy conectado, lo que no necesito depender tanto de un plan maestro, porque con la coordinación lo voy haciendo. De alguna manera, el enfrentamiento era tanques que tenían que seguir un plan maestro y una vez que estaba definido ejecutarlo, y otros tanques que estaban actuando en grupo coordinando según las acciones. Cuidado que no quiero decir con esto que la radio haya sido la condición necesaria y suficiente. Lo único que digo es que la radio fue una condición necesaria para que se pudiera llevar esa estrategia. Para llevar esa estrategia tenía que haber determinadas otras condiciones que la estudiaron los estrategas militares. Yo una vez di una charla sobre Boyd, sobre People, Idea, Hardware, que hablaba un poco de ese tema. Pero el punto que le quería decir es, en un mundo conectado podemos sustituir
planificación por coordinación. Si quieren ver un ejemplo mucho más concreto y mucho más terrenal, tengo un caso que me pasó a mí hace unos días. Tengo un amigo, Marcelo Cosec, con lo cual pedí autorización para citarte. Marcelo, que está ahí, si quieren verlo, es el único, miren, es el único uruguayo adulto que yo conozco que no tiene celular. Entonces yo cultivo esa amistad, porque me permite hacer experimentos. Entonces lo que me pasó el otro día, mire, me pasó una cosa muy trivial. Teníamos que ir a una cena juntos, ¿de acuerdo? Ahora, me había olvidado lo que era la planificación que lleva a dos personas vayan juntos a una cena, lleguen al mismo lugar juntos a una cena cuando uno no tiene celular. ¿De acuerdo? Porque si no le digo, bueno, ¿a qué hora nos vemos? Yo qué sé, entre 8 y 8 y media, te llamo cuando esté llegando. Cuando estoy llegando le digo, che, Marcelo, bajá que te estoy esperando. Llega, etcétera, digamos. Pero no podía hacer nada de eso. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tenía que hacer era, hablé con él al mediodía, no sabía dónde iba a estar de ahí hasta las 8 y media, así que nada podía cambiar, yo a las 8 y media de cualquier manera tenía que estar en ese lugar, ¿no? Es decir, que vean, en el mundo la oportunidad de estar conectados es, podemos sustituir planificación por coordinación. Déjenme ver otra reflexión del mundo hiperconectado. Este tema es así, miren. Siempre que, por ejemplo, ¿no sintieron cuando apareció la web que todo el mundo empezó a decir, bueno, ahora tenemos la democratización de los medios de información, ¿no? De comunicación? Antes había solo unos pocos dueños que definían qué noticias hacer y demás. Ahora es democrático y todo el mundo va a poder publicar sus opiniones y demás, y todo el mundo va a leer esas opiniones, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto es correcto, digamos, es decir, todo el mundo lo puede hacer. Ahora, en realidad hay, y por eso hubo un paper que se llamaba eso, un desbalance predecible, que es, a pesar de que cuando tenemos un grupo hiperconectado, en realidad no todos colaboran igual, no todos hacen lo mismo. Increíblemente, siempre se da que algunos, muy pocos, concentran la mayor cantidad de la información o de la actividad. Por ejemplo, traigo un ejemplo de la Wikipedia, que es uno de los ejemplos de acción colectiva más importantes que existen hoy en día. Solo el 2% de la gente actualiza lo que mira. Es decir, de todo el universo de gente que mira la Wikipedia, solo el 2% alguna vez modificó o creó un artículo. Solo el 2%. Y de ese 2% hay más o menos unas 1.500 personas que son las que se llevan la mayor cantidad de los edits. Es decir, la mayor cantidad de todos los cambios de la Wikipedia la hacen 1.500 personas. ¿De acuerdo? Muchas veces eso lo tomamos como es muy contraintuitivo eso. Y nos parece que es un síntoma de que el grupo no está funcionando. Y lo cual no es cierto, es a la inversa. En realidad quiere decir que los grupos funcionan bien. Una cosa con esos 1.500. Eso no quiere decir que haya 1.500 expertos. Lo que pasa es al revés. En realidad los expertos son ese 2% y esos 1.500 en realidad lo que están haciendo mucha tarea de clasificación, corrección, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero entonces, siempre que hay un grupo hiperconectado, esperen un desbalance y ese desbalance es normal. Es decir, si hay un grupo de muchas personas y solo algunas son las que tiran del carro, por decirlo así, eso es absolutamente normal. Que yo sepa, yo no sé cuál es la razón, no sé si alguien alguna vez lo explicó, pero eso es así, miren. Es tan así que me fui a ver al wiki de la comunidad. Yo dije, bueno, esto es para el Wikipedia, ¿qué pasa con el wiki nuestro de la comunidad? A ver qué pasa. Y miren, tiene exactamente la misma curva de potencia, es decir, en este caso solo algunas páginas son las que la mayor parte leídas por la gente. Y respecto a la gente que actualiza la Wikipedia, el wiki nuestro de la comunidad, exactamente lo mismo, el mismo tipo de gráfica, ¿de acuerdo? Así que lo que les quiero decir es, esperen, es absolutamente normal en los grupos hiperconectados tener un desbalance, tan es así que es predecible, y ahí viene el nombre del paper. Otro tema más. La otra cosa que pasa cuando estamos en un lugar hiperconectado es que las noticias que van a favor de nuestra naturaleza se expanden mucho más, se comunican mucho más, pasan mucho más rápido por todos los lugares. En particular, si hay algo que está en nuestra naturaleza, es tener miedo.
Así que todas las noticias que nos generen miedo son un éxito. Digo, cualquier noticia que genere miedo son un éxito. Déjenme darles algún ejemplo de una noticia que se publicaron en Uruguay en abril de este año. ¿De acuerdo? Miren el titular. Crece alarma global por gripe. Todavía no se llamaba, como es H1N1 o algo así. Todavía era gripe porcina ahí. ¿De acuerdo? Y miren la directora general de la OMC que dice, toda la humanidad está bajo la amenaza de una pandemia. ¿De acuerdo? Es decir, uno ya se esperaba una situación gravísima y terrible. A nosotros nos pasó, tuvimos que suspender el evento de México y demás. Ahora, miren lo que se publicó un tiempo después. Dice, la gripe A es una más entre otras enfermedades. Dice, se recuerda que anualmente la tuberculosis y el sarampión matan más gente. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que pasa en realidad es que nos tenemos que preparar para vivir en un mundo muchísimo más exagerado. Es decir, lo que pasa es todo más exagerado, y sobre todo lo que viene del miedo y lo que va asociado al miedo es todo terrible, todo nos va a pasar y el mundo se va a acabar, ¿de acuerdo? Así que tenemos que saber esa característica y tomarnos todo con calma, ¿de acuerdo? Porque ese es el mundo que nos está tocando vivir. Bueno, otro hecho interesante, miren, de alguna manera, nosotros estamos cableados para que esté en nuestra naturaleza ignorar los recursos que son abundantes y preocuparnos, concentrarnos en los escasos. El ejemplo más claro es respirar. Digamos, yo respiro de forma involuntaria, para mí el aire es abundante y cuando tengo que comer me preocupo porque la comida es escasa. ¿De acuerdo? Así que eso es absolutamente normal, funciona perfectamente y no hay ningún problema. El fenómeno interesante se da cuando lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando un recurso que era escaso se transforma en abundante? ¿De acuerdo? Y ahí se arman todo tipo de problemas. Es decir, cuando algo, si siempre fue abundante, nos acostumbramos a ignorarlo y no hay ningún problema. El problema era escaso y se transformó en abundante. Y ahí, por ejemplo, la estrategia más común que pasa es ignorar la abundancia y crear una escasez artificial. Yo digo, a pesar de que sea esto abundante, yo me voy a mantener en mi escasez, ¿de acuerdo? Porque eso nos mantiene en la zona de confort. Pero no es la estrategia mejor. Sin duda, la estrategia mejor es acostumbrarnos a ver cómo vamos a trabajar con la abundancia. Yo lo que les traje ahora para esto es cómo me he ido manejando yo, ¿no? No quieren decir, no lo tomen como que yo le encontré la solución al asunto, ni mucho menos, pero cómo me he ido manejando yo con un recurso que era escaso y que se transformó en abundante, que son las noticias. Las noticias antes, yo tengo una costumbre que heredé de mi padre, que era, empiezo el trabajo leyendo el diario. Me siento, tengo una manía y leo el diario, ¿de acuerdo? Y durante muchísimos años esa era básicamente mi fuente de información y no necesitaba más que eso, más las revistas técnicas, ¿de acuerdo? Ahora, con el tema del web, eso se transformó en una abundancia. Y yo lo que quería contar cómo fui manejándome en esa abundancia, simplemente nada más como un ejemplo de algo que de alguna manera me he ido acostumbrando a trabajar en esa abundancia. Lo primero que hacía era mirar las páginas web, ¿de acuerdo? Es decir, en particular siempre miraba Montevideo.com y Montevideo.com para noticias locales y las internacionales técnicas, la parte de CINET. No miren la noticia, hay una noticia ahí que dice, ¿y dónde está el piloto? Dice, Montevideo.com duda de Jodal, pero eso es porque estamos peleando el patrocinio millonario por el auto de carrera y están amenazando con contratar a Massa, pero... bueno, de cualquier manera, al principio esto me funcionó, ¿de acuerdo? Porque había pocos lugares para ir. El asunto es que cuando yo fui creciendo, yo ya no podía ir a visitar cada uno de los lugares para ver las noticias que yo quería. Así que me pasé a lo que se llama los RSS, ¿de acuerdo? Que básicamente es un mecanismo de suscripción y en vez de ir yo al sitio web, el sitio web venía a mí. Yo tengo más o menos hoy unos 60 o 70 lugares suscriptos. Traigo acá, le quiero hacer publicidad al amigo Pablo Brenner, que tengo su blog, que es me enojo cuando no hace un post todos los días. Bueno, pero también llegó un momento, 60 está bien, pero no puedo tener 500 lugares suscriptos. También
me tenía que manejar, llegó un momento que la abundancia era tal que lo tenía que manejar de otra manera, ¿de acuerdo? Y la otra manera que me ayudó mucho son los sitios como Hacker News o Reddit, que la idea de estos sitios es la siguiente. Acá no son noticias, lo que no es la noticia, sino que alguien pone un link a la noticia y la gente vota si esa noticia es relevante o no. Entonces, lo que va en la portada, es decir, lo que ven ahí, no es lo que un editor eligió que iba a la primera página, sino que es lo que todo el mundo votó que eso era relevante, con un algoritmo que tiene el tiempo también de tal manera de que cuando pasa el tiempo la noticia va bajando, ¿de acuerdo? Pero la idea es que se tiene el criterio de publish, then filter, ¿no? Primero publicar y después filtrar. Y la otra cosa muy interesante que tiene es que el título que ven ahí no es el título de la noticia. Un título de la noticia está expresamente puesto para que alguien lea la noticia. Lo que está ahí es un resumen que hizo un usuario. Entonces lo que hace es que muchas veces, solo mirando ese resumen, no tengo que entrar a la noticia. Es decir, por ejemplo, acá hay uno que dice, hay una crisis solar que va a pasar en el año 2010. 50% de los que fabrican paneles locales van a tener problemas. Para mí, yo no estoy interesado en la energía solar, así que con eso es suficiente. No tengo que entrar a la noticia para saber qué es. ¿De acuerdo? Entonces me permitió manejar un nivel de noticias, un nivel de abundancia que antes no podía manejar. Esto, a mí me parece que de alguna manera este tipo de ideas vamos a tener que tener cada vez más dentro de las aplicaciones que nosotros construimos. Digamos, esto realmente es un manejo de la abundancia que me permitió trabajar bastante bien este tipo de noticias. Y últimamente, por último, otra cosa que me ha servido es Twitter. Yo básicamente uso Twitter para saber qué están haciendo, qué están leyendo mis amigos, digamos, y trato de cultivar conjunto de amigos interesantes, y de tal manera que puedo saber qué es lo que están leyendo, y también me sirve con ese criterio de filtrar, ¿no? Esperen que me voy a poner al lado para que me saque la foto, pero se me fue. Gracias. Bueno, de acuerdo, entonces ese es otro tema que tenía. Déjenme ver ahora. Otra cosa que está en nuestra naturaleza es creer en los modelos. Nosotros somos seres humanos que constantemente estamos creando modelos y creemos en ellos. ¿De acuerdo? A veces creemos demasiado. Déjenme mostrarles este ejemplo. Este es un artículo que salió en la Vanity Fair hace relativamente poco, y el título es El hombre que chocó al mundo, o el hombre que hizo chocar al mundo. ¿De acuerdo? Y es la historia de ese señor que está ahí. Ese señor que está ahí se llama Joe Cassano. Y era la persona que dirigía la parte de AIG que se dedicaba a asegurar la parte de hipotecas. ¿De acuerdo? Este señor, bueno, ustedes saben cómo terminó la historia, pero el artículo cuenta un poco la historia de Joe Cassano, y es una historia bien clara donde creer demasiado en los modelos nos lleva a meter problemas. Y la historia, por hacerse la corta, es así. Joe Cassano, en determinado momento el que dirigía esa parte era un matemático, el que dirigía la parte de AIG, que se dedicaba a asegurar hipotecas, era un matemático que tenía la costumbre de reunirse por lo menos una vez por semana con todo su personal y chequear si los modelos que estaban usando eran los correctos. ¿De acuerdo? Es decir, si constantemente tenía un criterio bastante participativo de gerencia, y lo que hacía era constantemente, él era un matemático y sabía que podía haber errores en lo que estaban trabajando, y constantemente estaban tratando de chequear si eso estaba bien o estaba mal. Cuando ese matemático en el año 2003 se retira y ponen a Joe Cassano. Joe Cassano no era un matemático, el tipo no sabía un matemático, entonces no sabía en realidad del modelo que estaban trabajando, y entonces hizo lo que la mayor parte, lo que está en nuestra naturaleza hacer cuando nos ponen a dirigir algo que realmente no entendemos. Cuando nos ponen a dirigir algo que realmente no entendemos y lo tenemos que dirigir, nos transformamos en dictadores. ¿Y qué fue lo que hizo Cassano? Entonces, lo primero que dijo es, miren, acá este modelo no se discute. Este modelo ha venido funcionando hasta ahora y va a seguir funcionando, así que lo que queremos acá es ejecución. Lo que queremos es que se siga tomando más seguros de hipoteca. Este es un negocio que nos está yendo extraordinariamente bien,
tenía metas anuales desde el 2003 hasta el 2007 que siempre fueron espectaculares, siempre fueron ganando, entonces no había ninguna razón para discutir el modelo, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el modelo que él creía? Era este de ahí, es esa fórmula, el nombre de la fórmula es Gaussian Copula Function, yo no la quise traducir para no meterme en ningún tipo de problemas. Pero a mí no me dice nada esa fórmula, pero a ese matemático, David Lee, que fue el que la inventó, le decía, era la forma de saber cuando yo tengo un conjunto de hipotecas, un pool, un paquete de hipotecas, algunas muy buenas y algunas tremendamente malas, yo aplico esa fórmula y me dice cuál es la probabilidad de que ese paquete de hipotecas vaya al default o no vaya al default. ¿De acuerdo? Bueno, siguieron trabajando en esto. Joe Cassano creía mucho en esta fórmula. Si ustedes me preguntan cuánto creía, miren acá. Miren esta frase que dijo, déjenme leérsela textual. Dice, sin ser arrogantes, nos resulta difícil imaginar un escenario en el que exista alguna razón que nos haga perder un solo dólar en cualquiera de estas transacciones. ¿De acuerdo? Es una frase fuerte, ¿no? Me hizo acordar a una frase de Borges, de una vez alguien da un discurso político muy importante, muy enérgico, y le preguntaron a Borges, dice, señor Borges, dice, ¿qué le pareció este discurso? Y el tipo lo mira y dice, habló con la seguridad que solo da la ignorancia. Entonces, en el fondo, lo que teníamos acá era que lo que había, esa arrogancia estaba basada en la ignorancia, ¿de acuerdo? Y en cierto sentido es correcta la frase, digamos, no perdió un solo dólar, ¿de acuerdo? Lo que perdió fue 500 billones de dólares, la empresa, el trabajo, hasta los pantalones, ¿de acuerdo? Es decir, perdió todo, ¿de acuerdo? Entonces, y creo que el punto más importante es tener en cuenta lo siguiente, digamos, y que... una de las cosas interesantes que es, cuando él termina el artículo, cuando lo termina el periodista dice, después de haber estudiado todo lo que había pasado, dice, pero en el fondo hay un fenómeno bastante interesante y bastante particular, dice, porque Cassano no hizo un fraude. No era un fraude lo que hizo, ¿de acuerdo? No era un delincuente, no era como Madoff, que de alguna manera había hecho una organización para delinquir, ¿de acuerdo? Él dice, el artículo dice, el problema de Cassano era de otra naturaleza, y termina con algo que a mí me pareció memorable, que dice, el problema de Joe Cassano no era que él sabía que estaba equivocado, era que para él era demasiado importante estar en lo correcto. ¿De acuerdo? Es decir, en determinado momento, por ejemplo, para que tengan una idea, viene un matemático y le dice, Cassano, ¿usted sabe cuánto tenemos de subprime en este momento? Subprime era la peor hipoteca. Y el tipo le dice, yo qué sé, tendremos entre 15 y 10%. Le dice, no, tenemos 90, lo conté, tenemos 90%. Y el tipo le dice, no me importa, porque los precios de las casas en Estados Unidos nunca van a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, estaba todo basado en una creencia, digamos, una creencia que un día reventó y estaba haciendo una apuesta mucho más grande de lo que él estaba haciendo. Él no sabía que estaba jugando y que iba a hacer chocar el mundo, ¿de acuerdo? Así que en el fondo, lo que me parece es muy importante tener claro esta frase. Todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. ¿De acuerdo? Es decir, todos, es decir, el de David Lee, todos los modelos mentales que nosotros tenemos, todas las teorías científicas, están todas equivocadas. Lo único relevante es saber si son útiles para nosotros o no. Y el día que no son útiles, las tenemos que abandonar. Punto. ¿De acuerdo? A pesar de que está en nuestra naturaleza creer en los modelos. ¿De acuerdo? Pero acuérdense, todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago para saber cuando un modelo deja de ser útil, ¿no? Digamos. Y bueno, y les traigo este ejemplo. Supónganse esta pregunta. ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? Bueno, todavía la Tierra gira alrededor del Sol, ya lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pero vamos a esta época. Yo lo que les traje ahí son dos dibujos. Uno es el modelo de Ptolomeo y otro es el de Copérnico. Lo primero que cuando lo conseguí, me di cuenta que la profesión de diseñador gráfico era más viejo de lo que yo pensaba, ¿no? Miren, el primer modelo era el de Copérnico y básicamente, el de Ptolomeo, perdón.
Y lo que decía es, yo estoy en el centro del universo y lo que estoy viendo es el Sol que está girando alrededor mío, ¿de acuerdo? Y si yo soy un agricultor, que lo único que me interesa es saber por dónde va a salir el Sol y por dónde se va a ocultar, el modelo de Ptolomeo funciona a la perfección, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el problema del modelo de Ptolomeo? Que un día alguien le dijo, pero mirá que eso que está ahí, que le vamos a llamar el lucero, no se mueve igual que todas las estrellas. Si yo empiezo a ver el lucero, cómo se mueve, ¿de acuerdo? Yo estoy parado en el centro de la Tierra, lo que voy a ver es que se mueve así, se mueve de una forma bastante rara, ¿de acuerdo? Bueno, la gente, no sé si fue Ptolomeo o quién, pero empezó a decir, bueno, eso es interesante, y encontró una forma de explicar por qué Venus se movía así, ¿de acuerdo? Ahora, ¿después qué pasó? Y funciona. En internet hay el ejemplo, lo único que tuvo que hacer es crear dos puntos artificiales, una tangente, etcétera, digamos, le quedó un poquito complicado el modelo, pero le andaba. ¿De acuerdo? El asunto que después vino y dice, pero Marte también se mueve de otra manera. Entonces otra vez había que tocar el modelo. ¿De acuerdo? Y cuando vino Copérnico no dijo, Ptolomeo está equivocado. Lo que dijo es, yo tengo un modelo mucho más simple y además banca cualquier cantidad de planetas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando ustedes tienen un modelo mental que sienten que cada nueva información es una pesadilla, es decir, cada cosa nueva que están aprendiendo es una pesadilla y hay que otra vez modificar el modelo, es decir, otra vez tirar una tangente, otra vez hacer... Entonces, probablemente ha llegado el momento de pasarse del modelo de Ptolomeo al modelo de Copérnico. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme el último punto de hoy, que es hacer predicciones. Una de las cosas que creo que nos gusta hacer modelos es porque sirven para hacer predicciones. Y eso tengo otro cuento de hadices para eso. En los líos que a veces nos metemos por las predicciones. Este es un cuento que había dos señores, un señor mayor y un señor bastante joven, que se suben a un tren. Se suben ambos a un tren, en esos trenes que uno está frente al otro, y el joven le dice al señor mayor, dice, señor, ¿me da la hora? Y el tipo nada. Silencio total. Le dice otra vez, señor, ¿me da la hora? Nada. Jefe, ¿me da la hora? Nada. Entonces le dice, no, escúcheme una cosa, le dice, yo lo vi subir, lo vi que el guardia le hablaba y vi que usted le hablaba al guarda. Y tiene un reloj. Así que no es sordo, no es mudo y tiene reloj. ¿Me da la hora? Dice, ¿por qué no me da la hora? Y entonces el tipo le dice, ¿sabe por qué no le doy la hora? Dice, yo se lo voy a explicar. Dice, yo le voy a dar la hora. Usted después me va a decir qué lindo está el día. Dice, yo le voy a decir, sí, está muy lindo. Dice, usted tiene un libro, entonces me va a impresionar intelectualmente. Dice, yo voy a quedar impresionado con usted. Dice, voy a quedar tan impresionado con usted que lo voy a invitar a mi casa. Dice, usted va a venir a cenar a mi casa. Yo tengo una hija soltera. Va a impresionar a mi hija. Dice, se van a casar. Entonces, ¿sabe por qué no le doy la hora? Porque yo no quiero que mi hija se case con un tipo que no tiene reloj. ¿De acuerdo? Así que lo que les quería decir es que muchas veces nos metemos en las predicciones, está bien hacer predicciones, pero no tenemos que quedar anotados, apretados a esas predicciones. Muchas veces tenemos comportamientos en Artech, muchas veces usamos esto porque cuando nos metemos en esos líos le decimos, yo solo te pedía la hora, ¿viste? Es decir, no busques más nada, ¿no? Bueno, pero con el tema de hacer predicciones, me llevó a un mundo que siempre me interesó, que es el mundo de la moda. A mí el mundo de la moda siempre me interesó, no por las razones que ustedes están pensando, pero siempre me interesó porque es un tema donde las tendencias cambian mucho, ¿de acuerdo? Y nosotros también vivimos en un área donde las tendencias cambian mucho. Entonces siempre me interesó, bueno, ¿cómo hacía la gente, digamos? ¿Cómo hacía el mundo de la moda para manejarse en ese, para predecir las tendencias, para saber lo que había que hacer? No lo tenía muy claro hasta que mi hermana Mónica me dijo, no, pero contándole un poco de este tema, me dice, no, pero dice, hay una profesión para eso. Dice, hay una profesión, en el mundo de la moda hay una profesión que se llama Cool Hunters, ¿no? Es más, si quieren estudiar para Cool Hunters, acá tienen el libro, digamos, este parece ser la Biblia, ¿de acuerdo? Los Cool Hunters son los que, digamos, son las personas dentro de la industria de la moda que se dedican a cazar las tendencias, por decirlo de alguna manera. Se dedican a darse cuenta para dónde va la moda. Tiene algunos trucos, ¿no? Todas las profesiones tienen trucos. Nosotros, el truco nuestro más importante es apagar y prender, ¿no? El truco de los Cool Hunters es más interesante, digamos.
lo que hacen, por ejemplo, dice, me contaba mi hermana que conoce a una cool hunter, una vecina de mi hermana es cool hunter. Y dice que van a los desfiles de moda, pero en vez de mirar a la pasarela, miran a la gente alrededor, ¿de acuerdo? Lo cual puede ser una cosa interesante, si alguna vez los agarran en offside, ¿no? Pueden decir, ¿qué estás haciendo? Y le dicen, no, vieja, estoy estudiando para cool hunter. Bueno, pero de cualquier manera, esa es una línea, ¿de acuerdo? Esa es la línea diciendo, bueno, lo que tengo que hacer es afinar la predicción. Se creó una profesión que afina la predicción. Otra línea dentro de la industria de la moda que me resulta muchísimo más atractiva es la línea que siguió Zara. Zara hoy es uno de los retailers de más éxito en el mundo. Esa es una foto de Zara, creo que en Singapur o algo por el estilo. Que la estrategia que siguió es la siguiente. En vez de concentrarse en afinar la predicción, se concentró en disminuir el costo del error. ¿De acuerdo? Es decir, el problema es, si yo fabrico, por ejemplo, no sé, se va a usar el color rojo, ¿de acuerdo? Y compro grandes cantidades de tela roja y después la moda cambia, me quedo con la ropa vieja, ¿de acuerdo? Lo que hizo Zara es, perfeccionó de tal manera de que en vez de hacer grandes cantidades de color rojo, lo que hago es pequeños lotes de muchos estilos. Y veo qué pasa, es decir, lo largo al mercado. Como son pocos, el lote es pequeño, el costo del error fue minimizado. Así que, digamos, lo que les quería decir, está en nuestra naturaleza hacer predicciones, pero de repente es más interesante tratar de afinar, en vez de afinar la predicción, que afinemos cuál es el costo del error. ¿De acuerdo? Bueno, esto era básicamente lo que tenía para decirles, pero como está en mi naturaleza hacer resúmenes, déjenme hacer un resumen. Primero, como les decía, está en nuestra naturaleza imitar al éxito, pero siempre acuérdense de la versión de los ahogados. Está en nuestra naturaleza resolver problemas, pero no tenemos que resolver problemas para impresionar a nuestros clientes. Lo que tenemos que hacer es resolver problemas que los clientes, para impresionar a nuestros colegas. Lo que tenemos que hacer es resolver problemas que nuestros clientes quieran. Comunicarse y compartir, acuérdense, vamos a vivir en un mundo rápido y furioso. Todo va a ser mucho más exagerado. Creer en los modelos, acuérdense en la frase, todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. Y por último, acuérdense de las predicciones, es mucho más importante el costo del error que afinar la predicción, ¿de acuerdo? Pero si me piden que lo resuma un poquito más, lo que les puedo decir es la frase que decía nuestro amigo el periodista, pero en este caso para nosotros. El problema no es saber si estamos equivocados, el problema es que para nosotros sea demasiado importante estar en lo correcto. Pero si quieren que lo resuma todavía más, me parece que lo que tenemos que aprender es a decir dos frases que no están en nuestra naturaleza y que son absolutamente importantes para el mundo complejo donde vivimos. La primera es saber decir, no sé, y la segunda, me equivoqué. Muchas gracias.